Ya se fue. como ya está. Muchas Ok, gracias. muy bien. Bueno, pues después de esta breve introducción, vamos a ahora sí iniciar con esta parte del taller. Ay, ya me fui. Ok, ¿qué vamos a revisar de manera general? Ya les platiqué un poquito qué son y para qué sirven las habilidades blandas. Y particularmente nos vamos a centrar un poco como en estas dos categorías. La primera que es habilidades de comunicación e interpersonales y la segunda que tienen que ver con habilidades de autogestión y liderazgo. Por ahí están de pronto movidos algunos, pero ahorita, bueno, a lo largo de este taller los vamos a estar revisando y vamos a terminar con pues las conclusiones de todo este proceso. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes aprendan en este taller? Primero, pues justo qué son, ¿no? Las habilidades blandas y cuál es su utilidad, no solamente en su vida personal, sino también esta extensión que tienen para su vida profesional, su vida académica, su vida laboral, ¿no? Quienes ya estén trabajando, bueno, pues tendrán por ahí algunas de estas habilidades que pueden estar ya desarrollando. Habrá otros que pues a lo mejor todavía necesiten seguir haciendo este trabajo de desarrollo, ¿no? También me interesa que puedan reconocer esta importancia de por qué tenemos que centrarnos en el desarrollo de este tipo de habilidades y que identifiquen algunas herramientas, pues algunos ejercicios que les pueden permitir acercarse a ejercitar este tipo de habilidades, ¿no? Como cualquier otra habilidad, por ahí alguien decía hace rato en el chat, ¿no? Que a lo mejor son habilidades que ya tenemos desarrolladas y yo pensaría que más bien son habilidades que vamos desarrollando, ¿no? Las vamos enriqueciendo. Como cualquier otra habilidad, generalmente pues no nacemos con ellas de manera innata, ¿no? No vienen así como eh, instaladas en nuestro ADN, pero sí tenemos la oportunidad de irlas conociendo, irlas desarrollando y mientras más las practiquemos, pues justamente más afianzadas van a quedar y más fácilmente las vamos a poder emplear, ¿no? Como herramientas en este sentido. Me gustaría que pensaran como en este primer ejercicio de a quién admiran. Piensen en una persona a la que ustedes admiren, ¿no? Una persona que ustedes digan, ay, cuando veo a esta persona puede ser alguien cercano, puede ser de su familia, puede ser algún amigo o amiga, puede ser, no sé, alguien con quien trabajan, puede ser alguien que ven en las redes sociales, por ejemplo, también, ¿no? Pero piensen primero en una persona que admiren así simplemente porque algo les inspira, ¿no? Y entonces piensen en qué cualidades de esa persona les parece que son las más sobresalientes. ¿Qué cualidades tiene? ¿Por qué les inspira esa admiración? ¿Qué es lo que les llama la atención de esa persona cuando ustedes piensan en cómo admiran o cómo le admiran a esa persona, ¿no? Y si pueden, compártanlo por acá en el chat. Así rapidísimo, en una palabra, que admiran de esa persona. ¿Qué cualidad tiene esa persona que hace que sea admirable para ustedes? Por acá dice Kaori, valentía, positivismo, fortaleza, ok, son buenas cualidades, ¿no? Por acá dice Liz, el liderazgo que tiene, la constancia también es importante, ¿no? El cuidado a los detalles, dice Matías, que nunca se rinden, la dedicación, la disciplina, ok, la paciencia también, otra buena cualidad, ok, la responsabilidad, la inteligencia, dicen por acá, muy bien.
Todas esas cualidades que ustedes están mencionando son justamente capacidades o habilidades que tiene esa persona y que si ustedes se ponen a pensar en cómo habrá logrado ser tan disciplinada, cómo habrá logrado esa persona tener esa inteligencia que tiene o esa valentía, ¿no? ¿Cómo le hace para poder ser tan responsable, ¿no? O para nunca rendirse. A lo mejor conocemos parte de su historia y decimos, híjole, es que ya le han pasado no sé cuántas cosas y de verdad nunca se rinde, ¿no? O sea, siempre está haciendo otra cosa o superando esos obstáculos, ¿no? Esas cosas que la persona hace, que la hacen ser disciplinada, que la hacen ser responsable, paciente, etcétera, son justamente ahorita, ustedes lo irán encontrando un poco, ¿no? Como cuáles son estas habilidades que hacen que la persona pueda mantenerse en esa constancia, decían hace rato, ¿no? En otro comentario. Y ahora piensen en una persona que admiren por cómo desempeña su trabajo, específicamente alguien que ustedes digan, esta persona, cuánta pasión tiene por las cosas que hace en su trabajo, cómo me gusta o cómo se le ve esa pasión cuando está trabajando, ¿no? Y háganse justamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué consideran que hace que esa persona sea tan buena en lo que hace? ¿No? Además de posiblemente la pasión que tenga por su trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa hará esta persona o qué será eso que hace que pueda ser tan bueno en su trabajo? ¿No? De eso que ustedes alcanzan a ver y dicen, ah, es que cómo admiro cómo hace su trabajo, cómo transmite incluso su trabajo, ¿no? Por acá dice Matías, le dedica más tiempo, la necesidad de salir adelante, pues sí, también, ¿no? A veces es un asunto de mantenerse porque está ahí esa necesidad, ¿no? Entonces, piensen en estas preguntas. Yo a lo mejor, tal vez en este momento no tienen tan claro, ay, pues, ¿quién podría ser? Pero si no lo tienen claro, estas preguntitas vayan ustedes ahí como anotándolas y intenten hacer un poco como esta búsqueda a su alrededor, en su entorno, con las personas que conocen, y empiecen a preguntarse, ¿no? A lo mejor no es la persona más admirable para ustedes, pero seguramente es alguien que les transmite tal vez de momento su pasión por su trabajo o la forma en la que incluso tal vez en cosas más cotidianas, ¿no? A lo mejor de pronto ven a su mamá o su papá, alguien que esté cocinando y de pronto lo ven que lo hace con tantas ganas y con tanta energía y de pronto pregúntense en ese momento, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace que esta persona que pueda transmitir de pronto esa, esa pasión con la que está haciendo las cosas, ¿no? Todo esto es importante justamente porque eh, en nuestra realidad actual, ¿no? Tenemos que pensar en qué cosas son las que nos inspiran, qué cosas son las que nos ayudan a tener estas habilidades y estas capacidades que ustedes han mencionado. Cuando ustedes dicen la disciplina, la paciencia, la constancia, la responsabilidad, son algunas cosas, algunas cualidades que de pronto nos cuestan mucho trabajo mantenerlas y desarrollarlas, ¿no? Como que hay días en los que podemos ser constantes, hay días en los que no tanto. Hay días en los que tenemos paciencia y hay otros días en los que, híjole, queremos comprarla en donde la vendan, ¿no? Si es que hubiera un lugar en donde se puede vender la paciencia. Eh, de pronto hay situaciones, ¿no? Les decía, de pronto nuestro día a día es bastante acelerado y tampoco tenemos a lo mejor tanta atención a justo esto que dice por acá Sofía, ¿no? A lo mejor de qué manera quiero sobresalir, eh, cómo puedo aportar algo a lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy aportando a lo mejor a esto que estoy haciendo en mi ámbito profesional, en lo laboral, en lo personal incluso, ¿no?
Entonces, si yo les pregunto de pronto qué habilidades consideran que se necesitan para alcanzar el éxito, ¿no? Posiblemente mencionen algunas de las que admiran justamente en estas personas, ¿no? Porque es muy fácil de pronto relacionarlo con estas, estas características que ustedes ya han mencionado. Incluso les preguntaría, ¿qué habilidades creen que necesitan para hacer un buen trabajo en equipo? Porque, curiosamente, este asunto de poder llegar al éxito depende de desde dónde nos lo estén vendiendo, pero mucho de lo que observamos en las redes sociales, por ejemplo, nos vende esta idea de que cualquier persona con mucha fuerza de voluntad, ¿no? Puede lograr el éxito. Sobre todo, muchas veces este asunto de los influencers, ¿no? Nos muestran parte de sus procesos y sus cosas, pero generalmente también se van saltando por ahí algunos pasos del proceso y pareciera que entonces es suficiente con que alguien tenga fuerza de voluntad para hacer las cosas, cuando en realidad muchas cosas o muchas situaciones o muchos momentos que tienen que ver con el éxito realmente se logran mucho más rápido y mucho mejor en colectivo o con apoyo que solamente de manera individual. Y eso es algo que también tiene que ver justo con este asunto de las habilidades blandas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Em, Ahora sí, ¿qué son? Si ustedes quieren tener como una definición más académica, digámoslo así. Ay, no sé, alguien por aquí pintó una línea. Déjenme ver si la puedo borrar. O no sé si fui yo misma. Ok. Em, ¿Qué son? Pues las habilidades blandas son las prácticas, las actitudes, las capacidades que tiene una persona para relacionarse e interactuar con el mundo, ¿sale? Y esto incluye cómo me relaciono conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Cómo me relaciono con las personas a mi alrededor, cómo me relaciono incluso con los espacios, con los objetos, ¿no? Cómo me relaciono con mi entorno, tanto de manera individual como de manera grupal. Es decir, estas habilidades blandas son justamente las que nos permiten procesos, por ahí alguien lo mencionaba también en el chat al inicio, ¿no? Tiene que ver con esta parte de las emociones, con el logro de los objetivos, con la toma de decisiones, con cómo afrontamos, cómo hacemos frente a las situaciones adversas cuando estamos en una situación de crisis, qué nos ayuda a salir de esa crisis, ¿no? ¿Cómo manejamos la crisis? Somos de los que nos ponemos en modo tieso como los lacuaches, ¿no? O estos, ¿cómo se llaman? Las zarigüeyas, ¿no? Que se espantan y se ponen así completamente tiesas como se hacen los muertitos, ¿no? Mientras pasa el peligro. Y ya después, ahora sí, se vuelven a reactivar, ¿no? Ya que sienten que ya se fue el peligro, ya como que pareciera que regresan a la vida, ¿no? O somos tal vez de las personas que vemos justamente una situación peligrosa, de riesgo o que nos está generando en este sentido un conflicto o una crisis. Y como dicen por ahí, somos de los que agarran el toro por los cuernos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí? No, no me voy a quedar aquí. Yo voy a empezar a ver cómo se soluciona esto, ¿no? Y esos son o pueden ser de pronto los extremos, ¿no? En el Inter puede ser que cada quien encuentre su forma de hacerle frente a esas situaciones complejas, ¿no? También pueden llamarse de pronto estas habilidades blandas como competencias blandas, habilidades socioemocionales, habilidades relacionales, etcétera, ¿no? Tienen que ver justamente con esto, cómo me relaciono yo con mi entorno
y cómo me relaciono particularmente con otras personas, ¿no? Eh, Esto es muy importante porque les decía algo que resulta importante en este sentido es cómo vamos creando un trabajo conjunto, comunitario, en equipo, etcétera. Entonces, así como hay habilidades blandas, hay otras que se llaman habilidades duras, ¿no? Suena chistoso en español, en inglés suena como un poquito más diferente, ¿no? En ese sentido, pero vamos a entenderlas como habilidades blandas y habilidades duras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las habilidades blandas, decíamos, tienen que ver con características personales, de cómo me relaciono, de cómo actúo, de qué hago cuando pasan las cosas y cómo resuelvo a lo mejor estas situaciones, ¿no? Las habilidades duras tienen que ver con el conocimiento que yo tengo sobre, pues, cierto tema o cierta área, ¿no? A lo mejor, qué tanto tengo yo práctica, habilidad, qué tanto sé sobre una situación en específico, ¿no? Tiene que ver más con el conocimiento, con tener conocimiento de las cosas, por así decirlo, ¿no? Em, las habilidades blandas, por otra parte, pues son adquiridas, por ahí lo decíamos hace un momento, a través de las interacciones que tenemos con otros, ¿no? Y también de la interacción que tenemos con nosotros mismos. Eh, si no tenemos tanta experiencia relacionándonos con otras personas, muy posiblemente estas habilidades pues están un poco más limitadas, ¿no? No quiere decir que no se puedan desarrollar, quiere decir que nos hace falta acumular experiencia para que se puedan ir desarrollando, ¿no? Es difícil medir qué tan habilidoso social es alguien, ¿no? Generalmente decimos, bueno, si una persona es extrovertida, pareciera que ya es muy hábil socialmente. Pues a lo mejor es extrovertida cuando está en la fiesta, pero a lo mejor ya que le toca trabajar en equipo con otras personas en un ambiente serio, pues a lo mejor ahí ya no le funciona tanto ser la persona más extrovertida, ¿no? Tal vez en ese momento necesite realizar otras conductas, otras características para poder llegar al objetivo que le están pidiendo, ¿no? Mientras tanto, las habilidades duras pues son más bien obtenidas generalmente por un proceso de capacitación, una educación un poco más formal o técnica, ¿no? Si tú te metes a un curso de cómo hacer, no sé, programación en computadora, pues ese es un conocimiento que tú vas a ir adquiriendo y desarrollando, pero va a ser más formal, ¿no? Tiene como ciertas características tal vez muy específicas y muy puntuales que tú tienes que aprender para que salga o llegues al resultado, ¿no? Y eso es un poquito más fácil de cuantificar, como que uno dice, ah, ¿qué tanto sabes de el manejo de este programa? Y si sabes hacer estas y estas y estas cosas, entonces tienes esa habilidad, ¿no? Tienes ese conocimiento. Lo que les decía con las habilidades blandas es que qué tanta habilidad emocional o gestión emocional tenemos, pues sí podemos decir en tu evaluación personal, dices del 0 al 10, ¿qué tan hábil soy gestionando mis emociones? Pues a lo mejor un 3, a lo mejor un 7, a lo mejor un 2, ¿no? Cada quien lo puede definir, pero eso es justamente algo de cada quien, ¿no? No hay algo que yo pudiera decirles como, solamente si haces esto y esto, podemos decir que tienes toda la gestión emocional, porque incluso las personas que tienen este conocimiento y saben de habilidades de gestión, etcétera, pues incluso teniendo ese conocimiento a veces se te cuatrapea y igual caes en crisis, ¿no? Que es luego lo que nos critican a los psicólogos y nos dicen, pero si tú eres psicóloga, ¿por qué
entraste en crisis, ¿no? Pues porque también soy persona. Y aunque tenga el conocimiento, a veces hay situaciones que pueden rebasar esa emocionalidad. Las habilidades blandas son importantes en todas las áreas de la vida, en la educación, en el trabajo, en los ámbitos personales, en la familia, etcétera. Y las habilidades duras generalmente tienen un campo específico, ¿no? Si tú estás estudiando algo relacionado con comunicación, pues esas habilidades te van a servir para desarrollarte en el área de comunicación, ¿no? Si te fueras a un área de biología, pues a lo mejor no vas a tener las habilidades, el conocimiento para desarrollar esas actividades de biología, ¿no? Pero en tu área de comunicación sí te van a servir, ¿sale? Y justamente algunos ejemplos, habilidades blandas, pues comunicarse, por ahí lo decían también en el chat, ¿no? El pensamiento crítico también es otra de estas habilidades blandas. La capacidad de trabajar en equipo es otra de esas habilidades. Mientras que, pues las habilidades duras las podemos ver por ahí como esto que les decía, ¿no? Saber de ciertos programas de computadora, hablar con fluidez a lo mejor algún otro idioma, ¿no? Conocer cómo funcionan los automóviles, las máquinas, no sé, cualquiera de estas otras características, ¿no? Pues pueden ser habilidades duras. Por ejemplo, eh, el que sepan Excel, ¿no? Que puedan manejar una herramienta como Excel, es una habilidad dura o blanda. Pónganlo por ahí en el chat. Saber manejar el programa de Excel. Es una habilidad dura. Ajá, ok, gracias, Erandi, por ahí. Ok, el que sepan trabajar en colaboración con otras personas. Habilidad blanda. Blanda, ok. El que sepan un idioma diferente. Dura. Exactamente. El que tengan habilidades de negociación. Blanda. Blanda, ok. Que sepan investigar, no es que sean capibaras, sino que sepan investigar. Blanda, dice por acá Guadalupe. Ok. De blanda, dicen por acá, muy bien. El que tengan dominio, por ejemplo, con estas herramientas virtuales. Exactamente. Muy bien, entonces creo que ya tenemos el concepto, ¿no? La diferencia entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Por lo tanto, justo estas habilidades blandas nos dan entonces muchas ventajas, pero también tenemos que entender que son complejas de trabajarlas y de desarrollarlas, ¿no? Y que además requieren, pues sí, una práctica constante, igual que las habilidades duras, ¿no? Pero aquí hay como siempre un bachecito porque nos cuesta trabajo esta parte de la relación con los demás, ¿no? Sobre todo en nuestro medio actual, eh, hay mucho miedo al rechazo, hay mucho miedo a la crítica, hay mucho miedo a como enfrentarse a lo mejor a ciertas situaciones que pueden ser controversiales, ¿no? Hay miedo de pronto a levantar la voz sobre algo que me parece injusto porque ya siento que me van a criticar y a lo mejor puede ser que sí, pero entonces tengo miedo a esa crítica y entonces eso me detiene mucho en cómo me estoy relacionando con otras personas. De hecho, vemos mucho que hay como una tendencia actualmente a estar más de manera aislado, ¿no? Como que ya no me relaciono con tantas personas, ya no es tan fácil generar amistades, ¿no?
O sí, pero se generan a partir de otros elementos como la virtualidad, por ejemplo, y entonces eso hace que se pierdan algunas formas en esa interacción que incluso también dan pie a que haya otras problemáticas, ¿no? Porque hay malos entendidos, hay mensajes que de pronto no se entienden del todo o la comunicación de pronto se ve limitada y entonces eso hace que a veces las personas decidan mejor no relacionarse con otros y mantenerse más en su zona de seguridad, que es las pocas personas con las que estoy de manera habitual y no extender mis redes de apoyo, ¿no? Porque justamente eso también es importante. Cuando desarrollamos estas habilidades blandas, somos capaces de generar más redes de apoyo al acercarnos a otras personas, al ofrecer también de alguna manera, pues una parte de nuestra humanidad, por llamarlo de alguna forma, y también, pues, conectar con la humanidad de la otra persona, ¿no? Entonces, si trabajamos en estas habilidades, mejoramos nuestra comunicación, fortalecemos estas relaciones a través de la confianza, la fiabilidad, ¿no? Eh, Son una forma de brindarnos herramientas para tomar buenas decisiones o orientar nuestras decisiones y también pues nos permiten impulsar el respeto, la inclusividad, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, la transparencia y en general nos permite una educación. No me refiero solo como una educación formal, algo que te enseñan en la escuela, sino una educación colectiva, social en este caso, en donde todos podamos tener estas habilidades y ejercitarlas de manera que nos permita pues tener un ambiente más sano en términos generales, ¿no? Y eso, créanme que hace falta mucho. No sé si ustedes lo han notado, pero yo al menos últimamente he percibido que la gente como que está un poco más estresada, está más intolerante, ¿no? Como que de pronto uno va en el transporte público y la gente va de malas. Y entonces tantito te mueves, tantito algo sienten que los viste feo, no sé, como que de pronto pareciera que la gente está más a la defensiva. No sé si ustedes lo hayan notado igual o sea como solo mi percepción, pero, pero sí hay una tendencia o sí hay de pronto ahí ciertas cosas que seguramente están pasando, no solo a nivel social, a nivel del país, a nivel mundial, etcétera, pero que tenemos que aprender a identificar para poder encontrar una vía de resolución a este tipo de circunstancias, ¿no? Pero justamente a veces la gente vive esos momentos estresantes, difíciles, etcétera, también los vive un poco como en soledad, porque de pronto no tienen a quién acudir, con quién, pues hasta despejarse, ¿no? O desahogarse, no necesariamente en una parte de tomar una terapia, que también sería bueno, pero simplemente poder decir, tengo a esta persona de confianza a quien le puedo contar, ¿no? Y justamente eso les decía, pues a veces esta parte de nuestra sociedad actual nos está alejando de poder generar estas redes de apoyo, ¿no? Entonces, nuestro siglo XXI, estos momentos que estamos viviendo, de alguna manera nos exige que tengamos una mejor adaptación al cambio, ¿no? Que aprendamos a desenvolvernos en diferentes contextos, porque pues todo el tiempo están cambiando de pronto las cosas. Eh, Les decía, la tecnología está avanzando muchísimo y eso también de alguna manera pide que cambien ciertas formas en las que hacemos las cosas en general, ¿no? Que seamos más flexibles, porque efectivamente esto del cambio, pues también algo que creíamos al inicio resulta que ahora es diferente
o algo que había empezado de cierta forma, ahora es diferente y entonces tenemos que ser más flexibles y no quedarnos con la idea de que todo va a ser siempre de la misma forma, ¿no? Y lo que les decía, pues la resolución en crisis, ¿no? Si este asunto como de que haya tantos cambios, de manera muy natural genera momentos de crisis, ¿no? Si así ya nos da una mini crisis cuando, no sé, creemos que perdimos el celular o o de pronto ya no prende o de pronto, no sé, alguien no me mandó mensaje y siempre me manda mensaje y entonces como que ya nos alteramos, ¿no? Pues todos estos cambios de pronto en nuestra vida naturalmente pueden generar crisis y tener herramientas para hacerles frente, pues justamente es la forma más efectiva de trabajarlos, ¿no? Por acá les pongo estas frases muy conocidas también de diferentes, pues, científicos que de alguna manera se dieron cuenta de que esta parte de la adaptación al cambio es una de las cualidades más importantes que tenemos que desarrollar como personas y que tenemos que tener presentes para poder generar otras, pues llegar a otras características, ¿no? La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, decía Stephen Hawking. Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio, decía Charles Darwin. Y la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Esto lo decía Albert Einstein. Y ahora sí, pues vamos a adentrarnos entonces a las habilidades que vamos a revisar a lo largo de este taller. Vamos a dar una pequeña definición de cada una de ellas y sobre todo me interesa que veamos algunas estrategias o algunas pequeñas herramientas para que ustedes puedan ejecutarlas o puedan practicarlas en su vida cotidiana, ¿no? Ay, ya me moví mucho. Vamos a empezar entonces por esto que tiene que ver con la escucha activa y la empatía. Mucho se dice que tenemos que aprender a escuchar a los demás, que tenemos que poner atención a cuando nos están hablando, ¿no? Que tenemos que ser empáticos con el otro, pero la realidad es que no hemos aprendido muy bien esta parte, ¿no? Yo les pongo aquí que la escucha activa tiene que ver con no solamente escuchar lo que el otro dice, o sea, no solo tiene que ver con oír los sonidos que salen de su boca, ¿no? Sino tiene que ver con que seamos capaces de procesar, de entender lo que nos está diciendo y de responder a lo que la otra persona realmente nos está comunicando, tanto de manera verbal como no verbal. Recuerden que en nuestro cuerpo también comunica, nuestros gestos también comunican. Eh, la forma en la que nos movemos o no nos movemos, la forma en la que hablamos, el tono de voz que utilizamos, también está comunicando algo. No sé si les ha pasado por ahí en algún momento con sus mamás que algo hicieron, ¿no? Y de pronto ya vieron que su mamá está así toda con la cara más seria del mundo y entonces todavía ustedes tienen la osadía de preguntarle, ¿estás enojada? ¿No? Y generalmente les contestan, no, pero justo con ese tono o tal vez un poco más fuerte, ¿no? No, no estoy enojada. O están viendo que les contesta y justo tiene el ceño fruncido, ¿no? Como, no, no estoy enojada, ¿no? O sea, de pronto lo que me dice y lo que yo estoy observando no es tan coherente, ¿no? Y a lo mejor les pasa no solamente con su mamá, a lo mejor con sus parejas, con sus amigos y amigas, con sus hermanos y hermanas, ¿no? Puede pasar con cualquier persona. O incluso ustedes mismos, que de pronto se dan cuenta que ya les preguntaron qué tienen y contestan nada, pero así, tajante, ¿no? Como de, el típico, tú deberías de saber lo que tengo, ¿no? O por qué estoy enojada, pero te digo,
que no tengo nada, ¿no? O hago como que no pasa nada cuando realmente sí está pasando algo, ¿no? Hay algo que molesta o hay algo que incomoda, lo que sea. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros gestos también están comunicando cosas y tenemos que poner atención a ello, ¿no? Cuando tenemos una escucha activa, esto implica que tenemos que dejar de lado las distracciones y los juicios, ¿vale? Em, rápidamente, ¿quién quiere ser voluntario en este pequeñísimo ejercicio? Que pueda abrir su micrófono. Nos va a llevar un minutito. Si gusta yo, Ok, a ver, ¿Yo? ¿quién abrió su... Ay, ya no vi quién fue. ah, yo. A ver. Ah, Leslie. Perfecto. Ok, Leslie, cuéntame rapidísimo la última situación que tú quieras compartir, eso es a tu criterio. La última situación en donde dices, ay, creo que entré un poquito en crisis en esta situación. Así brevemente, como en general, ¿qué pasó? Am, una situación que me haya puesto en estrés. Ajá, en estrés o que tú digas, ay, estaba yo toda estresada y toda preocupada. Y no sé. Ok. La semana pasada tuve semanas de examen. Mm, Entonces tenía que entregar una maqueta del cuerpo humano. ujú, Pero yo me preguntaba el por qué, si no me iba a dedicar a eso, o sea, al área de la medicina. ujú, Pero después logré comprender que me iba a ayudar a lo largo de mi carrera, a lo que estoy estudiando. ok, Entonces no me salía y pues yo me enojaba porque, porque decía, es mi calificación, no me sale. am, y al final pues opté por buscar una solución que ok, fue que me ayudara mi tía y logramos encontrar la manera de cómo hacer mi maqueta y poderla entregar. ok. Y entonces pudiste entregarla y salió bien ese proyecto. Sí, la pude lograr entregar y tuve buena calificación. Ok, ¿cómo te sentiste al terminar, al darte cuenta como de que ya habías pasado todo ese proceso? Como que satisfecha y tranquila a la vez. Ok, ¿crees que en una siguiente ocasión que pasaras por algo similar, podrías acordarte de, bueno, esto ya me pasó y creo que podría volver a superarlo como lo hice aquella ocasión? Pues yo creo que sí, porque ya voy a tener un poco de más herramientas para poder actuar en esa situación. Ok, estaría buenísimo que recordaras como, ah, ya lo hice una vez y creo que puedo hacerlo en esta, aunque se vea difícil la situación, ¿no? Sí, Muy bien, gracias Leslie por compartirlo. Ok, fíjense cómo ahorita que nos compartió Leslie esta parte de su experiencia, yo podría haber, lo iba a hacer, pero la verdad es que me sentí mal de hacerlo de esa forma, porque mientras ella estaba hablando, yo podría haberle dicho como, y no sé si les ha pasado, ¿no? Ustedes me dirán. Yo podría haberle dicho, ah, sí, aquí tengo mi teléfono, ¿no? Sí, cuéntame, Leslie. Ajá, ¿no? Y mientras ella me está hablando, yo aquí contestando en el teléfono o viendo algo en el teléfono, ¿no? Y luego todavía decirle, sí, sí, te escucho, ¿eh? O sea, estoy contestando, pero te escucho, te escucho. Entonces tú estás ahí también en el teléfono y ya Leslie me está contando, además, me está contando una situación que le generó estrés, me está contando una situación que le generó angustia, ¿no? En su momento. Y entonces yo, y imagínense que ella termina de contarme y entonces yo le digo, no, pues sí estuvo difícil, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, sí, qué estrés, ¿verdad? Ay, sí, ¿no? O, no sé si les ha pasado, que también les contestan como, ay, no, sí, yo me acuerdo que una vez también me pasó así y entonces,
yo tenía que entregar igual una maqueta, pero era de no sé qué cosa y bla, 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 ¿no? Entonces ahora yo le empiezo a contar mi historia y ya la historia que ella me estaba contando como que se quedó ahí al lado, ¿no? O como que ya, pues, está chido, ¿no? O sea, ya se quedó ahí, ¿vale? Cuando tenemos ese tipo de comportamiento, la otra persona pues no se siente para nada escuchada, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tomé la información que nos estuvo compartiendo Leslie e incluso le dije, bueno, mira, y qué bueno que esta situación, ¿no? Te ayudó a llegar a este punto y en una siguiente ocasión a lo mejor lo puedes tomar como un ejemplo, ¿no? De que ya atravesaste por ahí, etcétera, porque estoy poniendo atención hacia lo que ella me está compartiendo, ¿no? E incluso le veo tal vez como, no sé si una ventaja o algo que le puede ayudar, que incluso puedo decir que es un consejo que no me pidió, ¿no? Pero que de pronto yo digo, oye, pues es que está padre que a lo mejor te pasó esto, que tenías tanto estrés, pero mira, lo lograste y que bueno, a lo mejor en otra ocasión esto te puede servir, ¿no? Pero cuando estamos justamente como en el, ah, sí, sí te escucho, ¿no? O en el, ah, sí, a mí también me pasó y fíjate que no sé, realmente no estamos poniendo esa atención que la otra persona necesita cuando nos está contando algo, ¿no? Entonces, podemos, cuando alguien nos cuenta esa situación, tenemos que empezar a ejercitar esta parte de a ver, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿No? O sea, sí tengo que callar de pronto incluso mi cerebro, porque luego también estamos escuchando, como dicen por ahí, nada más para ver qué contestamos, ¿no? Entonces, no estoy escuchando para entender lo que me está diciendo la persona, estoy escuchando para saber qué le voy a decir. Y a veces las situaciones que nos comparten pues no necesitan ni un consejo ni que nosotros sepamos qué decirles. A veces solamente la gente necesita desahogarse y no les escuchamos, ¿no? Ya les queremos dar el consejo, ya les queremos dar la resolución, ¿no? Ya les decimos, no, yo ya vi la respuesta, hazle así, cuando pues igual la persona no está buscando en ese momento una respuesta, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué emociones puede estar sintiendo la persona mientras nos está contando esta situación. Por ejemplo, ahorita que me contaba Leslie, ¿no? Ah, es que este, pues tenía que entregar esta maqueta, pero además, pues yo no entendía por qué tenía que hacer una maqueta de esto, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, puedo pensar como, pues justo, si no entiendes o si no le ves el sentido, pues a lo mejor hasta puede ser frustrante tener que hacer algo que no le ves para dónde va, ¿no? Y entonces eso te genera todavía más estrés porque tienes que entregar algo que no sabes para qué te va a servir. En ese momento no lo sabía, ¿no? Entonces yo puedo empatizar, ahorita vamos a la empatía, ¿no? Pero puedo decir, ah, creo que sentir frustración podría ser algo natural en esta situación, ¿no? Igualmente, escuchar si la persona nos está pidiendo algo, ¿no? A lo mejor no nos lo dice directamente, pero tal vez es eso, ¿no? Como escuchar, o tal vez sí nos está pidiendo un consejo, o tal vez necesita que le ayudemos con algo en específico, ¿no? Y es con eso con lo que le podemos responder, no desde lo que yo creo que tendría que responderle, ¿no? ¿Qué tal que igual Leslie ahorita me platicó toda esta situación y yo le digo, oye, pues, pues creo que, pues estuvo bien qué bueno que hayas hecho tu maqueta, pues es lo que te toca, ¿no? Hacer porque pues estás estudiando. Y es un poco como, ¿no? O sea, hay ciertas frases incluso que hasta se sienten como que invalidan lo que la persona nos está contando, ¿no? Ah, pues justo les pongo por acá esta frase, ¿no? Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender,
sino que estamos escuchando para contestar, a ver ahorita qué le digo, ¿no? A ver qué se me ocurre, cómo le resuelvo, qué consejo le doy, etcétera. Y a veces las personas incluso se benefician más de nuestro silencio, ¿no? Por eso les pongo por acá, ¿cómo podemos trabajar o ir trabajando esta parte de la escucha activa? O, tal cual lo dice su nombre, escuchemos, ¿no? Cerremos el pico, así, 5 minutitos en lo que la persona nos está contando la situación. Aguántate esas ganas de decirle la opinión que tengas y escucha realmente lo que te está diciendo, ¿no? Incluso puedes hacer un poco de paráfrasis cuando estás trabajando, o cuando estás escuchando a la persona, ¿no? Repite con tus palabras lo que crees que dijo la persona. Por ejemplo, ahorita mientras Leslie me platicaba, yo podría haberle dicho, ah, entonces te sentiste muy estresada porque tenías que entregar algo que no sabías para qué te iba a servir, ¿no? Es, la paráfrasis es como un pequeño resumen de lo que ella me dijo y estoy usando sus mismas palabras, ¿no? De esa forma, la persona efectivamente siente que ha sido escuchada, porque incluso estás tomando sus mismas palabras. Eso quiere decir que le pusiste atención a lo que dijo. Diferente a que la respuesta fuera, no, pues es que sí está difícil, ¿no? Porque luego los trabajos de la escuela son complicados y estresan, ¿no? O sea, esa respuesta de pronto puede ser como, esta persona me escuchó a la mitad porque la otra mitad estaba pegada al teléfono, ¿no? Pueden usar frases como, ah, entonces, si entiendo bien, lo que te preocupa es, ¿no? Y ya le dicen lo que escucharon que dijo la persona, ¿no? Y algo muy importante, igual les decía, el cuerpo también comunica, pues mantener la vista, mantener el contacto visual. Este asunto, yo sé que estos aparatejos pues son todo ya en este momento casi casi que están pegados a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero tenemos que hacer este ejercicio justamente de poder bajar tantito el teléfono, poner atención a la persona. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero igual pueden ir, no sé, salir, darse una vuelta y ver de pronto en los lugares en donde está comiendo la gente o incluso verlo tal vez en su propia casa, ¿no? A veces están sentados a la mesa comiendo y cada quien está en su teléfono. Y no digo que esto sea bueno o malo, pero definitivamente no favorece a que haya una mejor comunicación entre las personas que están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien está justo metido de pronto en su mundo, haciendo sus propias cosas, cuando hay momentos y hay espacios que se pueden utilizar para favorecer esa convivencia, la comunicación, para practicar incluso su escucha activa. Pues, ¿cómo vamos a practicarla si ya no escuchamos a nadie, ¿no? O solamente estamos escuchando lo que queremos a través de estos, los reels, este, los videos, ¿no? Los podcasts, a lo mejor, bueno, estos todavía podrían tener hasta cierto punto cierta utilidad, pero estamos dejando de lado esta interacción viva, ¿no? ¿Por qué? Porque igual estás a lo mejor escuchando una historia, un story time, ¿no? En un reel de TikTok o en Instagram o donde quieras. Y pues si no quieres seguirlo escuchando, le cambias, ¿no? O sea, la scrolleas, empiezas a escuchar la historia y si te llama la atención, bien. Y si no te llama la atención, pues ya la quitas, ¿no? Por eso nos cuesta a veces tanto trabajo con las personas en físico, ¿no? Tener esta capacidad de escucha, porque a las personas pues no les podemos dar, deslizar, ¿no? Tenemos que mantener cierto tipo de escucha. Y por eso también estamos acostumbrados a que la gente no nos escuche, ¿no? Porque nos damos cuenta cuando la persona está más metida en otra cosa, cuando no te está poniendo atención, ¿no? Y entonces muchas personas optan, pues, ya para qué le cuento, ¿no? Si alguna vez de pronto han sentido que no logran conectar con otras personas para hacer amistad o para ser compañeros, incluso, ¿no? Pues hasta de escuela, etcétera,
este, pues posiblemente es por eso, ¿no? Nos cuesta trabajo en esa parte. Entonces hay que mantener el contacto visual. A veces puede ser un poco incómodo, tampoco hay que quedarse viendo así todo el tiempo, ¿no? Eh, pero sí mantener este contacto mientras estamos con la persona, ¿no? Y evitar emitir juicios. Em, por ejemplo, yo pude haber hecho el típico juicio de, ay, pues sí, una maqueta, qué tan difícil puede ser, ¿no? Así de, ay, estos niños de ahora, ese tipo de frases que de pronto utilizan que invalidan mucho, ¿no? Así, ay, es que estos niños de ahora se quejan de cualquier cosa, ¿no? Así de, ay, qué tan difícil puede ser hacer esta maquetita, ¿no? Y hasta le usan un diminutivo. Em, o, ay, se está estresando por eso, ¿no? Cuando hay cosas más importantes en la vida, pues ese tipo de frases también son muy invalidantes, ¿no? Y ya están de por medio con un juicio, ¿no? Como, ay, eso es menos, ¿no? Eso no es nada, eso es mínimo y hay otras cosas más importantes y no se les está dando esa importancia, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ese tipo de comentarios pueden hacer que la persona, pues justo, sienta que, además de que no la están escuchando, pues que no puede confiar en esa persona. ¿Qué voy a querer contarle a la persona que ya está emitiendo ese juicio hacia mí, ¿no? Hacia lo que estoy haciendo? O estas comparaciones que les decía, ¿no? Así de, uy, no, eso no es nada. Yo una vez tuve que hacer una mega maqueta de no sé cuánto por no sé cuánto y tal, y no sé qué, y me tardé como 2 semanas, y entonces ahora ya no estoy escuchando lo que me está diciendo la otra persona, ya se convirtió en algo mío, ¿no? Ya me volví ahora protagonista de esa situación o de ese momento y le quité el momento que tenía la otra persona para contarme su situación, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque todos lo hemos hecho en algún momento y también estamos de pronto acostumbrados a responder de esa manera. Entonces, no estamos escuchando a la otra persona y no estamos respondiendo a lo que la otra persona nos está compartiendo. Y entonces eso limita la forma en la que interactuamos con la otra persona. Muy posiblemente, pues no nos van a volver a contar cosas importantes porque no estamos poniendo esa atención, ¿no? Y luego nos quejamos, que es lo peor de todo, ¿no? Nos quejamos porque, ay, no es que a mí no me cuenta, ¿no? Ay, no es que, pues no me dice nada, ¿no? Ah, no, es que a mí nunca me comparte este tipo de cosas, ¿no? Pues muy posiblemente tenemos que poner atención a si realmente estamos haciendo esta escucha activa, ¿no? ¿Recuerdan esta escena de la película Intensamente? Em, les voy a poner el momento y ahorita hablamos de esto. Nada más confírmenme si se escucha. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, no, no! ¡Riley y yo iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó.
Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah, Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Ok. Creo que es uno de los momentos más emotivos de pronto de la película. Pero justamente, ¿qué notan en estos tres personajes? ¿No? O sea, vemos al elefantito eh, que le está pasando una situación donde ya le tiraron su cohete y entonces se siente triste, ¿no? O algo está sintiendo, algo está pasando en la situación. Y lo que hace Alegría es completamente opuesto, ¿no? Exactamente, por acá dice Cristal, Alegría está ignorando lo que le está pasando a Ping Pong, ¿no? O sea, completamente ignorando su sentir, lo que dice, ¿no? Pues no le puso atención a nada de lo que dijo, no está escuchando exactamente, ¿no? Y hasta lo quiere hacer reír y así como distraerlo, ¿no? Como, "Ah, no pasa nada, ¿no? Vámonos ya, porque ella tenía prisa, o sea, ella estaba atendiendo más a sus necesidades que a lo que en ese momento necesitaba este personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con tristeza? Exactamente, dice Valeria, tristeza sí entendió, ¿no? Tristeza puso atención a lo que le estaba pasando. E incluso, justamente, Tristeza tiene esta característica de ser muy empática, ¿no? Ella pone atención a la necesidad que tiene este personaje en ese momento. Y entonces incluso le dice, creo que es triste, ¿no? Creo que es triste porque era importante para ti. Y entonces es cuando él ya se pone a llorar y esto, ¿no? Lo estaba consolando exactamente por lo que pasó, dicen por acá Valeria, ¿no? Y de alguna manera, eso hace que si bien Ping Pong se pone a llorar, después de desahogarse un poquito, ya dice, "Ah, bueno, ¿no? Ya me siento un poquito mejor y ya vámonos". Igual no necesitaba tantísimo, sino justamente que lo escucharan o que entendieran por qué era importante o por qué le dolía tanto que pasara eso, ¿no? Y contrario a tristeza, pues alegría, insisto, nada más estaba centrada como en lo suyo, ¿no? En que este personaje les enseñara el camino y no sé qué, ¿no? Entonces, curiosamente, me gusta mucho esa escena de la película porque ejemplifica muy bien cuando estamos escuchando la necesidad de la otra persona y cuando solamente estamos atendiendo a nuestra necesidad, ¿no? Y en eso consiste justamente la empatía, en esta capacidad de poder entender qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son los sentimientos que está teniendo en esa situación? Eh, Poder comprender y entender esas emociones del otro, no porque nosotros las estemos experimentando, sino porque la otra persona nos las está transmitiendo o somos capaces de, como dicen por ahí, ponernos un momento en sus zapatos, ¿no? Si a mí me pasara que desechan algo que ha sido importante para mí durante muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿cómo me sentiría? ¿No? Y a lo mejor no me lo puedo imaginar porque nunca me ha pasado, pero sí puedo pensar en, se sentiría feo, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa mucho, ahora ya no tanto, ahora la verdad es que ya las personas son un poco más empáticas en ese sentido, pero antes, cuando fallecían las mascotas, ¿no? Había muchas personas que decían, ay, ¿para qué le lloras si era nada más un perrito? ¿No? ¿Para qué le lloras si era nada más un loro que tenías? ¿No? Ay, ya no le llores, pues nada más era tu gatito, ¿no? O así, ay, lo tuviste, nada más te duró
3 años el hámster, ¿no? Y entonces de pronto es como, sí, pero esos 3 años, esos 6 meses, eso, el tiempo que tú quieras, tú generaste un vínculo con esa mascota y para ti fue muy importante, ¿no? Y el dolor de perder a esa mascota seguramente también es difícil, ¿no? Y a veces las personas no dimensionan qué tan duro puede ser esa pérdida, ¿no? Y lo minimizan porque, pues era una mascota, ¿no? No es lo mismo que se te muera tu papá o tu hermano o lo que sea, ¿no? Y la realidad es que hay incluso estudios al respecto que dicen que justamente esta pérdida de una mascota puede ser tan o incluso más dolorosa que perder un familiar, porque el vínculo que tienes con tu mascota puede ser muy diferente e incluso puedes sentirlo mucho más cercano al que tienes con alguna otra persona a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues a veces justo, a lo mejor yo no he perdido a una mascota y no sé qué tan triste podría sentirme, pero sí me puedo imaginar que es algo pues muy triste, sobre todo si tú me cuentas que a lo mejor falleció tu perrita de que tuviste durante 15 años, ¿no? Imagínate, pues claro, has convivido 15 años con esa mascota, pues seguramente debe ser pues muy doloroso perderla, ¿no? Entonces, esta parte de comprender a la otra persona sin necesidad de estar de acuerdo con ella, pues a lo mejor a mí me parece que llorarle a una mascota no es lo más adecuado, pero puedo entender que sea duro y difícil para ti, ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me generaría, según yo, tanto dolor, pero pues sí puedo ver incluso por cómo me lo cuentas que te está doliendo mucho, ¿no? Y entonces ahí estoy practicando mi escucha activa y además siendo empática con tu situación, aunque yo no he atravesado por ella, ¿vale? Em, Vamos a ver este corto. Este videito me gusta justo porque escuchar las necesidades de otras personas o poner atención a las necesidades de otras personas implica tener una acción,
¿no? Ser como más activos también en lo que la otra persona necesita. Y de alguna manera eso también puede ayudarnos a cada uno de nosotros a transformar ciertos aspectos de nuestra vida, dependiendo de qué tanta atención y qué tanto eh, estemos ejercitando constantemente esta parte de ponernos en el lugar del otro, ¿no? O cómo le transmitimos, como lo hace al final este chico, ¿no? Del video, cómo le transmitimos ahora a la otra persona que ser empático o que escuchar a los demás también le puede ayudar a cambiar esos aspectos de sí mismo o de sí misma. Algo muy importante, ¿no? Es que, les digo, a veces no podemos dimensionar lo que la otra persona está sintiendo porque no hemos atravesado por esas mismas experiencias, ¿no? Pero la realidad es que, aunque no las hayamos atravesado, sí podemos tener esta capacidad empática si ponemos atención a esas historias, ¿no? En ese sentido, ustedes pueden ejercitar su empatía a través de diferentes recursos. Por ejemplo, escuchando podcasts en donde salgan historias de vida de las personas, ¿no? Eh, Casos, por ejemplo, hay muchos podcasts que de pronto entrevistan a personas y entonces, pues hoy entrevistamos a esta mamá que tiene, no sé, un hijo con autismo, ¿no? Y entonces te cuenta cómo es su vida con su hijo con esta característica, ¿no? O hoy entrevistamos a esta otra persona que desafortunadamente ha estado metida o que alguna vez fue secuestrada, por ejemplo, ¿no? Y entonces te cuenta cómo fue la experiencia de su secuestro. A lo mejor, no sé, otra persona que se divorció, ¿no? Otra persona que a lo mejor no historias trágicas, a lo mejor historias de éxito también, ¿no? Pues cómo llegó a ser el mayor empresario de no sé qué cosa, ¿no? Entrevistas, ahora que está esta película de Frankenstein tan de moda y que Guillermo del Toro siendo este mexicano, pero haciendo estas cosas en el extranjero, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo llegó este personaje, este director, hasta ese lugar, ¿no? ¿Qué cosas tuvo que hacer? ¿Cómo le hizo? Etcétera. Escuchar las historias de otras personas, pero de verdad escucharlas, ¿no? Con esta escucha activa, nos puede llevar a generar un poco esa empatía cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que podría estar sintiendo esa persona, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué cosas hubiera hecho yo diferente, ¿no? Em, o creo que yo hubiera hecho lo mismo que esta persona. Podemos ampliar también nuestra visión del mundo si escuchamos experiencias incluso de otras culturas, ¿no? Podemos escuchar a lo mejor personas de nuestro propio país, pero luego también es muy enriquecedor escuchar a lo mejor una entrevista de una persona australiana, ¿no? Que es así del otro lado del mundo, el cómo vive, por ejemplo, hace un momento les hablaba de este asunto del duelo por las mascotas, ¿no? Cómo se vive de pronto esa experiencia y a lo mejor no es el mismo tipo de estrategia que utilizamos aquí que en Australia, ¿no? O sea, a lo mejor las personas en Australia tienen otros rituales. Por ejemplo, en Corea he visto, hablando de este asunto de la muerte de las mascotas, he visto que ahora hay como algunas funerarias para mascotas que hacen todo un ritual, muy, muy, muy específico, ¿no? Porque hasta envuelven a la mascotita en algún, como hagan de cuenta como si fuera momia, porque lo van a meter a incinerar, pero está ahí la persona y entonces lo ponen igual en una cajita y le ponen que si las florecitas y la persona le puede dejar ahí como sus últimas palabras, no sé, y con eso mismo incineran a la mascotita y tal, ¿no? Entonces, son rituales que a lo mejor aquí también hay funerarias para mascotas. Actualmente he visto ya un poquito más, por eso les digo que es como un tema que
que ha salido recientemente, pero pues es muy curioso de pronto, ¿no? Como pensar, wow, yo no me imaginaría una despedida así de mi mascota, no lo sé, ¿no? Pues son experiencias de otras personas que amplían entonces nuestra perspectiva y nos hacen ver que las cosas no necesariamente tienen que ser de una forma a como yo pensaba que era o como yo creo que debe de ser, ¿no? Y eso nos hace más flexibles también, ¿no? Y nos lleva a la capacidad de tratar de ponernos en esa otra perspectiva diferente a la nuestra, ¿no? Y algo muy importante es que siempre preguntemos para clarificar antes de suponer, ¿no? Si no estoy entendiendo lo que la otra persona me está comunicando, mejor le pregunto a qué se refiere en lugar de yo suponer que lo que me quiere decir es tal cosa, porque pues a lo mejor es una mala interpretación de lo que realmente me quería transmitir la persona, ¿no? Entonces, podemos usar frases como entiendo que esto puede ser frustrante, emocionante, triste, preocupante, etcétera. Eh, Podemos ofrecer ayuda para saber si la otra persona necesita algo de nosotros o nada más necesita que estemos ahí acompañándole en su situación, ¿no? Podemos decirle igual, ¿no? Me imagino lo difícil que es que estés atravesando por esto. Sobre todo, lo hablamos como en momentos de crisis o en momentos en donde la persona nos está compartiendo alguna situación que le hace sentir vulnerable. Pero también podemos ser empáticos en los momentos felices, en los momentos alegres, ¿no? Eh, y también las personas se sienten muy bien cuando son escuchadas en esos momentos alegres, ¿no? Así de, oye, es que, no sé, a lo mejor te está contando cómo le fue en el concierto, que así anhelaba y soñaba estar en ese concierto, que no sé qué. Y entonces te está contando y te cuenta con una emoción y te dice, y entonces salió, y entonces hizo, y entonces no sé qué y tal. Y a lo mejor igual, ¿no? Si tú estás metido en el teléfono o volteando, pensando ya en lo que tienes que hacer después y no estás poniendo atención, pues al final esta persona te va a contar con tanta emoción y tú nada más le vas a decir, ah, pues entonces estuvo padre, ¿no? Y ya, oh, qué bien, ¿no? Pues oye, chido. Y ya, ¿no? O sea, como que ya no hay más ahí retroalimentación y la otra persona va a decir, pues, ¿para qué le conté, no? O no entiende como esa misma emoción. Y a lo mejor era un artista que a ti ni te interesa, pero si tú le contestas o si tú estás poniendo atención a lo que te dice y tú le contestas, oye, pues veo que sí te emociona mucho, ¿no? O sea, te veo como súper feliz porque fuiste al concierto. Y entonces la persona te dice, sí, es que yo la verdad estaba esperándolo mucho tiempo y no sé qué y ta, ta, ta. Entonces, hay una forma de conectar diferente a que solamente te quedes así escuchando y le contestes como, ah, pues sí, qué bien, ¿no? Qué bueno que lo disfrutaste. Pues, o sea, no es que esté mal, pero definitivamente no va a llevarte a conectar de una manera más cercana con la persona, ¿no? Entonces, eso también puede ayudar a esta parte de desarrollar la empatía y la escucha activa, ¿vale? Me gusta mucho esta frase que dice, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Hagamos uso de esas características que tenemos. Y por otra parte, la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión, ¿no? Esto que les decía, evitemos los juicios. Eh, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ay, ¿no? ¿Cómo se aloca por este eh, cantante, ¿no? Así de no sé ni qué le ve, si está re feo, o si canta horrible, o si no sé qué, pues sí, pero esa es tu opinión, pero la otra persona te lo está contando y además te lo está contando con ese disfrute que tuvo, pues no te quita nada ser empático, no tienes que estar de acuerdo. Acuérdate que la empatía no es estar de acuerdo con lo que la otra persona siente o piensa o lo que te está contando, sino que tú seas capaz de reconocer esas emociones que estás sintiendo o que te está transmitiendo
y pues poder hacer ese acompañamiento de esas emociones. Entonces, pues qué bueno, te ves muy contenta porque fuiste a este concierto, ¿no? O, o te veo preocupada porque por esta situación que me platicas, ¿no? Y además, ese tipo de conversación puede permitir que la otra persona se sienta más en confianza de contarte, pues más acerca de la situación que ya está expresándote en ese momento, ¿no? Ok. ¿Alguna duda con escucha activa y empatía? ¿Creen que les sirva de algo desarrollar estas habilidades blandas? Escucha activa y empatía. Déjenme ir a prender mi luz porque eh, se está oscureciendo un poquito. Denme un momento. Listo. Ok. Entonces, ¿alguna duda? ¿Vamos bien con estas habilidades blandas? ¿Les parece que la pueden ejercitar? ¿No? Creo que sería bastante bueno si hubiera más personas empáticas en el mundo, no estaríamos tan aislados, les decía, unos de otros, y tendríamos también una comunidad más unida en general, ¿no? Porque sentiríamos que podemos confiar en la otra persona. Em, de la mano, todo esto de alguna manera va siempre en conjunto, ¿no? Una cosa te lleva a la otra o te permite eh, tener o desarrollar más habilidades en torno a esto, ¿no? Cuando hablamos de asertividad, digamos que es la otra parte de la escucha, ¿no? Porque ahora la asertividad tiene que ver con qué es lo que yo estoy comunicando o cómo voy a comunicar ciertas cosas, ¿no? Pero además tiene que ver con que yo también soy capaz de escuchar lo que la otra persona tiene que decirme para yo poder expresarme desde lo que yo necesito, desde lo que yo estoy pidiendo, desde lo que me gustaría que pasara sin pisotear, digámoslo así, o pasar por encima de la otra persona y tampoco dejándome a mí por completo debajo de las necesidades de la otra persona, ¿no? Es decir, la asertividad tiene que ver con esta habilidad de poder expresar nuestras opiniones, sentimientos, derechos, las cosas que nos parecen injustas, desacuerdos, ¿no? Cualquiera de estas cosas, de manera clara, honesta y respetuosa sobre todo, ¿no? Todos tenemos la capacidad y la habilidad de reclamar, ¿no? Algunos reclamamos de manera más tranquila, otros reclamamos de manera más pasiva, ¿no? Así como que medio decimos, o hay quienes de plano no dicen nada, ¿no? Pero la idea de la asertividad es poder encontrar un punto medio en donde no seamos ni agresivos con lo que estamos comunicando, ni nos quedemos en la total pasividad de no comunicar nada para no generar conflicto, ¿no? O para no hacer más grande el problema, como de pronto dicen las personas, ¿no? Porque aunque sí puede ser que valoremos que la situación no se haga más grande, no se haga más conflictiva, eso no quiere decir que dejemos de lado nuestras necesidades también, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna situación que resulta conflictiva. La idea de la asertividad es que podamos dar siempre un mensaje claro, sin agredir al otro y también sin que nosotros tengamos que ser agredidos por la otra persona, ¿no? Generalmente hablamos de tres estilos de comunicación, los dos extremos, que es el pasivo o el agresivo, ¿no?
que en la persona que tiene un estilo de comunicación pasiva pone a los demás, pone las necesidades de los demás por encima de las suyas y entonces termina cediendo a muchas cosas, ¿no? Oye, es que, no sé, se reúnen entre amigos y están decidiendo a dónde quieren ir a comer y entonces, pues siempre hacen, no sé, lo que entre comillas la mayoría dice y entonces, pues vamos a ir por pizza, ¿no? Y a lo mejor a ti no te gusta la pizza. O siempre piden, ya sabes que siempre que van a pedir pizza, piden de la que a ti no te gusta, ¿no? Y entonces te tienes que esperar para hacer las cosas que tú quieres, ¿no? O para comer más adelante porque pues, no te gusta comer pizza, ¿no? O sea, te gusta convivir con ellos, pero no te gusta comer eso que eligieron. Pero no dices nada, ¿no? Y pues ya prefieres comer entonces una rebanadita y ahí medio irla mordiendo para que no digan que no estás comiendo, pero para tampoco comer algo que no te gusta, ¿no? Y te la pasas mal. Al final, esa es la situación, ¿no? Te la pasas mal. Y las personas que tienen un estilo de comunicación agresivo, pues son las que, al contrario, no les interesa lo que los demás opinen, quieren poner su opinión por encima de las de los demás, ¿no? O su petición o su necesidad, ¿no? Y entonces puede ser que esta persona diga, no, si es que pizza, todos queremos pizza, aunque solamente esa persona sea la que quiere pizza, ¿no? Y entonces les va a dar todos los argumentos y no, pero es que la pizza es más barata y nos va a salir mejor y ya está aquí cerquita y no sé qué y no está tomando en consideración las opiniones de los demás, simplemente está imponiendo o tratando de imponer su opinión y su perspectiva, ¿no? Y las personas que son asertivas, pues más bien tienen un equilibrio o intentan establecer un equilibrio entre la necesidad que yo tengo y la necesidad de las otras personas. Ok, todos queremos comer, ¿no? ¿Cuántos quieren comer pizza? O sea, ¿a cuántos se les antoja comer pizza, ¿no? ¿Cuántos quisieran otra cosa? Y entonces ahí hay un poco como esta evaluación y decir, bueno, pues no, no todos queremos pizza. O vamos a un lugar, por ejemplo, que eso ya entraría en la negociación, ¿no? Vamos a un lugar en donde vendan pizza, pero también vendan otra cosa que los que no queremos pizza podamos comer algo alternativo, ¿no? Y entonces tal vez ya vamos más bien a un buffet o a una de estas cosas en donde venden igual de varios para que entonces haya más oportunidad, ¿no? Para los demás. Y entonces se esté atendiendo tanto a mi necesidad como a la de los demás. Eso sería en ese sentido lo ideal, ¿no? No siempre somos lo más asertivos que podríamos y sobre todo a veces nos cuesta trabajo porque justo no lo hemos ejercitado, ¿no? Si soy de las personas que prefiero guardarme mi opinión, pues está bien, a veces funciona para no hacer conflicto, pero cuando realmente se estén pues, no sé, sobrepasando, por ejemplo, tus derechos o tus límites, o sean situaciones que requieren que tú levantes la voz y digas, esto no me gusta, yo no quiero esto, esto que estás haciendo me está lastimando, o sea, para poner límites, una de las cosas importantes es poder ser asertivos, ¿no? Porque si no, terminamos poniendo límites de manera agresiva y entonces la otra persona también responde de manera agresiva y no se llega a ningún lado, o nunca ponemos límites y entonces pues, la verdad es que nos la pasamos bastante mal, ¿no? Porque el resto de las personas están constantemente sobrepasando esos límites o esas líneas que nosotros no quisiéramos que pasaran, ¿no? Para desarrollar la asertividad, también es muy importante no suponer, ¿no? Tenemos que preguntar para aclarar. Esto que les decía, el ejemplo de la pizza, o sea, a ver, yo sé que yo no quiero comer pizza, pero no sé los demás, ¿no? Y a lo mejor sí, todos quieren, ok, bueno, pero podríamos buscar entonces una alternativa para mí. Pero si no pregunto, pues a lo mejor
ya pregunté y resulta que sí había más personas que no querían comer pizza, ¿no? Es muy importante que cuando comuniquemos lo hagamos en primera persona. Yo siento, yo pienso, yo necesito. Justamente se les llaman a los mensajes yo, ¿no? Porque es desde tomar la responsabilidad de lo que yo estoy experimentando. Yo quisiera, ¿no? Que comiéramos otra cosa o que fuéramos a otro lugar en donde haya más alternativas. A mí no me gusta la pizza, ¿no? Podríamos ir a otro lugar o podríamos pensar en otra opción, ¿no? Em, o yo siento que, bueno, más bien sería, yo pienso que no todos queremos comer lo mismo o no a todos nos gusta lo mismo, entonces estaría bien que buscáramos otra alternativa, ¿no? Pero es desde lo que yo necesito, desde lo que yo estoy sintiendo. Si nosotros le dejamos la responsabilidad a las otras personas, generalmente esto se da cuando hay una discusión. Pasa mucho entre parejas, ¿no? Es que tú siempre me haces sentir tal, ¿no? O haces que me duela tal, ¿no? O siempre provocas que, ¿no? Y entonces todas esas formas de dirigirnos pueden ser incluso agresivas, ¿no? Para la otra persona, porque le estamos dejando toda la responsabilidad, cuando en realidad también nosotros estamos o tenemos cierta parte de responsabilidad en esa comunicación o en esa interacción. Por eso es importante también que en nuestro discurso evitemos las generalizaciones. Cuando decimos, es que tú siempre, ¿no? O es que nunca, es que todo es igual, o es que nunca haces nada, ¿no? Hay una doble generalización. Es que tú nunca haces nada cuando te digo que está pasando esto, ¿no? Y la realidad es que posiblemente sí haga cosas la persona, o que no sea que absolutamente todas las ocasiones no ha hecho nada, pero cuando generalizamos, la otra persona también se siente agredida por ese tipo de señalamiento. En caso de que sí la persona realmente no hiciera nada nunca, ¿no? Tendríamos que señalarlo, pero de una manera distinta, ¿no? Es que cuando yo te pido, y justo sin utilizar estas generalizaciones, ¿no? Cuando yo te pido que, eh, no sé, que me des permiso para salir, ¿no? Em, la respuesta que me sueles dar, ¿no? Es que no porque es muy tarde, o es que no porque no sabes a qué hora voy a regresar, o es que no porque no sé qué, y entonces pareciera que simplemente no me quieres dejar ir a ninguna fiesta, ¿no? O a ninguna salida con mis amigos. Y yo sí quiero salir, o yo sí quisiera convivir con ellos, o yo, y de nuevo es este mensaje yo, ¿no? En lugar de decir, es que tú nunca me dejas y es que siempre es lo mismo contigo y es que, ¿no? Así se dan muchas discusiones. Y de nuevo, en lugar de acercarnos a las personas con las que convivimos, solamente termina alejándonos. Lo que les decía hace rato, el cuerpo también comunica, y en la asertividad, igual que en la empatía, pues es importante mantener nuestro tono de voz, nuestros gestos y nuestros movimientos acorde con lo que queremos transmitir, con cuál es el mensaje que quiero dar. Yo quiero transmitir seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo transmitir esa seguridad? También con mis movimientos, también con mis gestos, ¿no? Yo quiero transmitir que esto me está preocupando y me está doliendo, ok, pues también cómo puedo demostrarlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se vea? No por un asunto de, ay, que vean el drama, ¿no? Sino porque sea coherente lo que yo estoy expresando con lo que mi cuerpo también está mostrando, ¿no? A veces, pues, nos sentimos nerviosos o nerviosas porque vamos a hablar con alguien
de un tema complicado y entonces pues puede sacarnos ahí un poquito los nervios y podemos decir también y reconocer, pues, estoy nerviosa, ¿no? Pero también esto es importante y quiero hablar de esta situación, ¿no? Entonces, a lo mejor sí me estoy moviendo porque estoy nerviosa, pero ya lo dije, ¿no? Ya sé o ya lo expuse que estoy nerviosa. Entonces, se va a estar presentando a lo mejor mientras hablo me trabo, mientras hablo tartamudeo, ¿no? Mientras hablo lloro incluso, ¿no? Hay personas que de pronto cuando tienen que hablar de un tema importante, eh, es tanta su emocionalidad que lloran, ¿no? O si están sintiendo coraje, ¿no? O están enojadas y están hablando sobre eso que les enoja, también puede ser que de pronto estén llorando, ¿no? Y eso no tendría que ser impedimento para detenerse en esa conversación. Para algunas personas es tan incómodo que deciden mejor no hablar las cosas. Y de nuevo, eso no es asertivo, termina siendo un comportamiento pasivo. Y ya no expresaste eso que para ti era importante o eso que te está generando enojo o frustración o estrés o lo que sea, ¿no? Y igual cualquier habilidad, cualquiera de estas habilidades se desarrolla con la práctica. A veces da miedo hablar y hablar de manera asertiva, ¿no? Porque implica ponernos enfrente de una situación, enfrente de una persona y generalmente si queremos hablar estas cosas es porque hay algo importante de por medio, ¿no? O sea, si quiero aclarar las cosas con una persona, es porque tal vez es una persona importante para mí, mi pareja, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, o incluso en los ámbitos laborales, pues a lo mejor es importante porque voy a estar trabajando con esta persona todo el día o todos los días y si no aclaramos esta situación en este momento, va a ser muy incómodo estar así por meses o incluso años, ¿no? Entonces, la asertividad es una de estas herramientas que nos ayuda a iniciar conversaciones incómodas, a llevar a cabo conversaciones incómodas, pero por las cuales vale la pena atravesar por esa incomodidad, ¿no? Y lo que nos brinda la asertividad es justamente pues una serie de herramientas o cosas que puedan llevarnos a expresar el mensaje como queremos expresarlo y a, si es posible, ¿no? Llegar a ese otro punto que ya tiene que ver con la negociación, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué es lo que necesito de la otra persona? Y qué puedo aportar igualmente. Entonces, les voy a poner este videíto que justo nos habla de la comunicación asertiva. Solo que... Ok, ahí va. Relaciones más saludables y satisfactorias. La comunicación asertiva. En un mundo donde la comunicación efectiva es clave para el éxito personal y profesional, aprender a ser asertivo puede transformar la manera en que interactuamos con los demás. Por ello, en este video exploraremos qué es la comunicación asertiva, por qué es importante y cómo podemos incorporarla en nuestra vida para construir relaciones más saludables y satisfactorias. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una forma de expresión que es abierta, honesta y directa, pero al mismo tiempo respetuosa y empática. Se trata de ser capaz de expresar tus propios pensamientos, sentimientos y necesidades de una manera clara y adecuada, sin violar los derechos de los demás. Esta forma de comunicación se equilibra entre dos extremos comunes, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. En la comunicación pasiva, las personas tienden a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, evitando expresar sus propios sentimientos o necesidades. A menudo, esto puede llevar a la acumulación de resentimientos o a sentirse desvalorizado. Por otro lado, en la comunicación agresiva, las personas expresan sus pensamientos y necesidades
de una manera que invade o ignora los derechos de los demás. Esto puede incluir comportamientos como interrumpir, usar un tono de voz elevado o hacer exigencias. Un tercer estilo es conocido como comunicación pasivo-agresiva. Aquí, la persona no expresa directamente sus necesidades o resentimientos, sino que recurre a indirectas, sarcasmo o comportamientos encubiertos para comunicar sus frustraciones. La comunicación asertiva se diferencia de estos estilos en su búsqueda de un equilibrio. Permite a las personas expresarse de manera abierta y honesta sin ser agresivas o sumisas. Al hacerlo, fomenta el respeto y la comprensión en las interacciones, lo que conduce a relaciones más saludables y efectivas, tanto en el ámbito personal como profesional. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Una vez que explicamos qué es la comunicación asertiva, ahora expondremos cómo ser asertivo. La comunicación asertiva es una habilidad esencial que se adquiere y mejora con la práctica. Para ser más asertivo en la comunicación, es útil seguir varias técnicas. 1. Declaraciones en primera persona. Usar yo en vez de tú para expresar sentimientos y necesidades, reduciendo la posición defensiva en los demás. Por ejemplo, decir me siento ignorado en lugar de tú nunca me escuchas. 2. Establecimiento de límites claros. Es importante conocer y comunicar tus límites personales y profesionales. Esto implica, por ejemplo, rechazar tareas adicionales cuando ya se está sobrecargado, explicando las razones de forma comprensiva. 3. Escucha activa. Involucra prestar atención y mostrar respeto por las opiniones de los demás, aunque no se esté de acuerdo. Esto se logra mediante contacto visual, asentimientos y parafraseando lo escuchado para confirmar comprensión. 4. Manejo de críticas y respuestas negativas. Al recibir críticas, es importante responder calmada y asertivamente, solicitando ejemplos específicos para entender mejor las preocupaciones de los demás. 5. Lenguaje corporal asertivo. Adoptar una postura erguida, mantener contacto visual y utilizar gestos tranquilos para transmitir confianza y respeto. 6. Reconocimiento de los derechos de los demás. Ser asertivo también implica reconocer y respetar las necesidades y derechos de otras personas, manteniendo un equilibrio entre expresar las propias necesidades y las de los demás. 7. Preparación para conversaciones difíciles. Planifica anticipadamente las conversaciones desafiantes, pensando en lo que se quiere expresar y cómo hacerlo de manera asertiva. Recuerda, ser asertivo no se logra instantáneamente, sino que requiere práctica continua y en ocasiones mucha paciencia. ¿Estás listo para intentarlo? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por último, para reforzar este tema, veamos algunos ejemplos de comunicación asertiva. La comunicación asertiva puede transformar situaciones cotidianas en oportunidades para el entendimiento y la colaboración. Veamos 3 ejemplos en distintos ámbitos. 1. En el ámbito laboral. María, gerente de proyecto, enfrenta el reto de un colaborador, Carlos, que entrega informes tarde. En lugar de acusarlo o ignorarlo, María adopta una postura asertiva. Se reúne con Carlos y con empatía le expresa su preocupación sobre cómo sus retrasos afectan al equipo y le pregunta si enfrenta desafíos que ella pueda ayudar a resolver. Esta actitud de María promueve un ambiente de trabajo positivo y fomenta la colaboración. 2. Ejemplo en situación familiar. Ana, agobiada por la organización de reuniones familiares, decide abordar la situación de manera asertiva. En lugar de asumir todas las responsabilidades, plantea a su familia rotar las tareas o simplificar los encuentros. Con esta iniciativa, Ana expresa sus necesidades, manteniendo el valor de las reuniones y proponiendo soluciones colaborativas. 3. Ejemplo en el ámbito académico. José, un estudiante, cree que su calificación no refleja su esfuerzo. En vez de confrontar agresivamente al profesor o resignarse, solicita una reunión para comprender cómo se evaluó su trabajo. Su enfoque respetuoso y proactivo muestra su interés en aprender y mejorar, manteniendo el respeto por la autoridad del profesor.
Estos ejemplos ilustran cómo aplicar la comunicación asertiva en diferentes contextos, mejorando las relaciones interpersonales, la autoestima y el bienestar general. Sí, como si estas cosas pasaran. En resumen, la comunicación asertiva se centra en expresar abierta y honestamente los propios sentimientos y necesidades, sin ser agresivo o pasivo. Ser asertivo también significa practicar la escucha activa, mostrando interés genuino en entender el punto de vista de los demás. La asertividad incluye saber establecer y comunicar límites personales de manera clara y firme. Se trata de defender los propios derechos y espacios sin invadir o ignorar los de los demás. Ok, polilla. De esta forma, hemos recorrido un camino importante en el mundo de la comunicación asertiva. Recordemos que ser asertivos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también fortalece nuestra autoestima y habilidades sociales. Y bueno, justamente, como lo explica el videíto, la asertividad tiene que ver con esta capacidad de poder comunicar lo que nosotros necesitamos de manera respetuosa y sobre todo sin pasar por los límites de los demás y que tampoco, o sea, defendiendo también hasta cierto punto, pues nuestros propios límites, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una de las cosas en las que ustedes pueden ejercitar mejor este tema de la asertividad es exponiéndose a dar un no respetuoso, ¿no? Es decir, cuando ustedes los invitan a algo a lo que no quieren ir, como lo que decíamos hace rato de la pizza, ¿no? O les están haciendo una solicitud de algo que ustedes no quieren hacer, salvo que sea algo que de todas maneras tienen que hacer o no sé, como algo que sí es parte de su responsabilidad, bueno, pues ahí, por mucho que ustedes no quieran hacerlo, tal vez tendrían que realizarlo. Pero pueden practicar teniendo este ejercicio del no respetuoso, ¿no? Si alguien me está, como decíamos, ¿no? Invitando a algo que yo no quiero o que no puedo, eh, antes de inventarme alguna otra excusa de que es que mi mamá me dijo que no, es que mi perro se enfermó, mi abuelita está en el hospital, o este tipo de excusas que de pronto, curiosamente, se nos dan muy bien o más rápido, ¿no? Que decir la verdad y decir, no tengo ganas, no quiero, la verdad es que no me gusta, ¿no? A lo mejor los invitan al concierto de alguien que ni conocen y ustedes dicen, pero pues yo no quiero ir, ¿no? O ni conozco al cantante o la cantante. Eh, que ustedes empiecen a practicar esta parte de cómo le digo que no, haciéndole saber que no es un asunto de que no quiera estar con la persona, sino pues simplemente no me gusta esa música, no me gusta ese cantante, ¿no? O no tengo ganas a lo mejor de ir ese día y cómo puedo transmitirle esto a la persona de una manera respetuosa, sin que se entienda que estoy a lo mejor ignorándola o no, o que de pronto ni contestamos, ¿no? Así nos invitaron y ya mejor no le contesto y así ya se entiende que no puedo, ¿no? Y pues eso no es ser asertivo, hasta cierto punto para las personas puede llegar a ser también algo agresivo, ¿no? Como no porque estés diciendo algo tal cual, sino porque también al ignorar es una forma es una comunicación agresiva, o sea, no me estás poniendo atención, ¿no? No estás respondiendo a lo que yo te estoy diciendo y de alguna manera, pues eso me deja ver, ¿no? O puede prestarse a la interpretación de la otra persona desde una postura justamente de desinterés total, ¿no? Y a lo mejor no es que no te interese a la persona, sino simplemente no te interesa esa actividad, ¿no? Entonces, pueden practicar este asunto de la asertividad haciendo esos ejercicios de cómo diría este no, pero de forma respetuosa. Y hay una estrategia, ¿no? Que se conoce como el guión de PA, ¿no? Que nos da un poquito como una guía de cómo podemos estructurar nuestro argumento asertivo
para que pueda ser más fácil comunicarlo. Ojo con esto, estos ejercicios, pues ustedes tienen que practicarlos, porque no estamos habitualmente acostumbrados a hablar de esta forma. Incluso puede ser que al principio nos suene muy robótico, como muy artificial, porque no es algo que yo diga habitualmente o que lo exprese de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí una situación, hay un ejemplo, ¿no? De una situación eh, que generalmente se da en la dinámica de pareja, ¿no? Y entonces, cuando, no sé, a lo mejor salimos con los amigos de mi pareja y entonces yo sentí que no me hizo caso durante todo ese día o todo ese momento, y entonces eso me molestó, me hizo sentir triste, no sé qué, y en lugar de decirle a mi pareja que no pasa nada, poder transmitirle qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Y entonces, si seguimos este guión, le estaríamos diciendo, bueno, ayer cuando salimos con tus amigos, que sería esta parte de describir qué pasó. Ayer cuando salimos, me sentí yo, ¿no? Es desde este mensaje yo me sentí desplazada y triste porque noté que casi no hablabas conmigo, ¿no? Le estoy explicando qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, cómo lo viví yo, cómo lo interpreté yo, ¿no? O sea, yo me sentí desplazada. No es que la persona a propósito, tal vez, me estuviera desplazando. Tal vez solamente estaba justo, pues sí, poniendo más atención al resto de las personas, ¿no? Pero eso hizo que yo me sintiera de esa manera, ¿no? No es decirle, es que tú me desplazaste, ¿no? O tú me dejaste ahí abandonada. A ver, esto estaba pasando y así me hizo sentir a mí, ¿sale? Luego, esta parte de la petición, ¿no? Me gustaría que estuvieras más al pendiente de mí en estas situaciones, cuando estemos en estas reuniones, ¿no? Si me preguntas cómo estoy o si necesito algo, eso me podría ayudar a saber que estás atento, ¿no? Eh, a lo mejor no vas a estar todo el tiempo conmigo porque yo sé que están también tus amigos y no sé qué, ok, ¿no? Pero si de vez en cuando te acercas conmigo, me preguntas cómo me siento, cómo voy, si estoy bien en la reunión, etcétera, eso para mí sería importante, ¿no? Y me hace ver que sí estás atento conmigo. Eh, y también al final agradecer por dar ese espacio o porque la otra persona te está escuchando también, ¿no? Esto obviamente requiere que la otra persona también esté en esa disposición de escuchar, ¿no? Esto es importante para mí, gracias por escucharme. ¿Qué opinas de esto que te estoy contando? Como les decía hace rato, este asunto, estas habilidades van un poco como en cadena. Si yo voy desarrollando esta habilidad de escucha activa, de empatía, voy a saber que lo que quiero comunicar en este sentido de manera asertiva también necesita de mi parte escuchar ahora la versión de la persona, ¿no? Saber qué es lo que está opinando, qué necesita también de mí en ese sentido para que podamos entonces llegar lo más pronto posible a un acuerdo que nos favorezca a ambos sobre esta situación, ¿no? Y justamente a eso es a lo que se le llama esta parte de la negociación, ¿no? La negociación se vale de la asertividad como una forma en la que podemos comunicar esta petición, esto que nosotros estamos buscando, en donde idealmente ambas partes o las partes involucradas queden satisfechas con la resolución de la situación, ¿no? Se busca esta parte como del ganar-ganar, pero eso no implica que siempre vamos a estar como completamente satisfechos con el punto al que llegamos, ¿no? Porque también puede ser que cada quien tenga que ceder ciertas cosas, ¿no? O que tengamos que llegar a otros acuerdos de cómo hacerle o cómo vamos a ir haciendo una persona una cosa y la otra persona otra, ¿no? Eso implica que tenemos que reconocer las necesidades e intereses
de la otra parte y también saber cuál es su posición, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? Por eso esta parte de la asertividad nos dice cómo vas a hacer tu petición y que esa petición sea clara, sea respetuosa, sea también muy concisa para que la otra persona sea capaz de entender qué es lo que está solicitando. Si tú no tienes claridad con eso, pues difícilmente vas a poder llegar a un punto en donde te sientas cómodo con el acuerdo al que están llegando las personas, ¿no? O sí, quienes están negociando en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, pues si queremos tener este tipo de conversaciones que les digo suelen ser incómodas, pues nos llevan entonces a esta parte de decir, ok, necesito saber qué es lo que la otra persona quiere, cuáles son sus intereses, qué es lo que necesita de mí, ¿no? Un poco como pensando en si ustedes quieren pedir un permiso para salir, ¿no? Y de pronto, o alguna vez lo hicieron, ¿no? Querían pedir un permiso y de pronto la condición era, pues, ok, si vas, pero primero tienes que lavar los trastes, recoger tu cuarto, lavar la ropa y no sé qué y no sé qué, ¿no? Es un poco como esta parte de negociación de, ok, a ver, ¿qué es lo que le interesa a mi mamá, ¿no? Ah, pues que la casa esté limpia y que yo, eh, perdón, Em, que la casa esté limpia y que entonces que me vea como una persona responsable, ¿no? Ah, bueno, entonces puedo hacer estas y estas cosas. Podemos prepararnos un poco con esa información para que la persona reciba esta, eh, esta información y entonces podamos hacer ese intercambio, ¿no? Si nosotros hablamos de manera asertiva y vamos dando esta información, pues justamente puede ser que lleguemos a un acuerdo de manera mucho más específica y concreta, ¿no? También hay que ser abiertos a que haya otras soluciones u otras alternativas a lo que nosotros estamos proponiendo y dar un poco este trabajo en conjunto de decir, bueno, ambos estamos en esta responsabilidad, ok, ¿qué puedes dar tú? ¿Qué puedo dar yo? Y a partir de eso, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión en donde pues estemos un poquito más satisfechos entre unos y otros? Este videito ya no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero les voy a dejar el enlace para que lo puedan revisar en otro momento, ¿vale? Antes de nuestra siguiente sesión, para que ustedes puedan observar por ahí algunos puntos de cómo pueden negociar. Y esto se relaciona de nuevo, estas dos habilidades de asertividad y negociación se relacionan con las siguientes que ya estaremos revisando en nuestra siguiente sesión la próxima semana, ¿vale? ¿Alguna duda con estas habilidades que hemos estado revisando el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, Todo ninguna bien, duda. gracias. Muchas gracias. Se explica bastante Muchas bien. gracias, quedó todo claro. Se explicó bien. Ok, pues la idea es que lo pongan en práctica, ¿eh? Así que de aquí a la siguiente semana, a ver de estas habilidades que vimos el día de hoy, pues cuáles pueden empezar a practicar, ¿vale? Muy bien. Bien. ¿Sería todo, Lucy? Sí, por Muchas hoy sería todo. gracias. Muchas gracias, Lucy. Entonces nos escuchamos la próxima semana y también, jóvenes, pues nos estaremos reuniendo el sábado, el próximo sábado, me parece que es 29. Ujú. Y una disculpa, nos atrasamos un poco al principio porque, bueno, teníamos los
imprevistos como siempre, ¿verdad? Pero procuraremos que la próxima semana iniciemos puntualmente. Gracias por su asistencia y les voy a pedir de favor que siempre al entrar a la reunión se registren con su nombre y apellido, ¿sí? Para que podamos estar bien seguros de la asistencia. Por mi parte también sería todo. Nada más agradecer su asistencia a todos, compañeros también del equipo que estuvieron el día de hoy en la sesión. Muchas gracias por estar presentes en este taller. Y gracias, Lucy. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.